exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Muy buenos días tengan todos ustedes. Shalom a todos y a todas y gracias por haber entrado a este video. Yo soy la Jod o hermana Raquel y me siento muy contenta de poder llevarles la palabra de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Estaremos analizando las parashot, la primera de las 54 parashot que van a lo largo de todo el año, siempre a la luz de las escrituras hebreas. Espero que este estudio pueda serles de mucha bendición. Y lo que me fue dado de gracia, lo devuelvo igual de gracia. Lo hago con todo mi corazón. Estoy muy contenta, me siento muy emocionada porque es el primer video que hago acerca de Torah. Y todo es para honra y gloria de nuestro Padre Yahweh. Hablando de las raíces hebreas, no son una religión. Tampoco significan judaizar porque no obedecemos a mandamientos de hombres o mandamientos rabínicos, sino que no enseñamos doctrinas religiosas mezcladas con paganismo, no practicamos cábala, no practicamos hechicería, santería, espiritismo, sino que al contrario de todas estas doctrinas, volver a las raíces hebreas es regresar a la senda antigua, es a lo que aprendían, estudiaban y practicaban los griegos, judíos y extranjeros del siglo I, cuando conocieron a nuestro Shaliach, Pablo, Rab Shaul, y él los bautizó en el nombre de Yahshua HaMashiach. Eso era practicar Torah. Y entonces, sean bienvenidos. Mi nombre es Raquel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Muchas gracias. Comenzamos. Esta parashá abarca desde Génesis 1:1 hasta Génesis 6:8. La parashá Bereshit, o en el principio, es la primera de 54 parashot o porciones de la Torá, que comprenden desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 libros de Moisés o la Torá hebrea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco. La palabra hebrea Bereshit consta de 2 partes, y sus interpretaciones más comunes son be, que significa dentro de, en, con, por medio de o por causa de, y la palabra reshit, que significa primero, tiempo, en lugar, orden, rango, primicia o inicio. Las palabras hebreas tienen una interpretación muy extensa y tienen una raíz inicial de donde nace el significado de cada palabra. Por ejemplo, la raíz de reshit es rosh, que significa cabeza, la parte superior o el comienzo, jefe, principal y gobernante. También la palabra shit significa 6 o aquí hasta el Shabbat, y significa que el día de reposo o el Shabbat comenzó desde la creación, cuando Elohim creó al hombre Ish y a la mujer Isha. Como dice en Génesis, en el principio del crear, Elohim creó los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y estaba vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo: haya luz, y hubo luz. Cuando leemos que Elohim creó los cielos y la tierra, significa que la creación tuvo un principio, moldeada y formada por Elohim. Él es el creador de todas las cosas, y este conocimiento es vital y muy importante, porque esto nos impide adorar a las cosas creadas por el Creador universal de todo, nuestro Elohim Yahweh, prohibiendo así la idolatría o la santería de cualquier tipo de ídolos
para que no cometamos el error de adorar a la creación en vez del Creador, como nos dice en el libro de Romanos 1:20, porque por medio de la creación del mundo ha demostrado sus atributos con toda claridad, y aún así, conociendo su creación, no le honraron como a Elohim, sino que haciéndose vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, cambiando la verdad por la mentira y adorando y sirviendo a criaturas en lugar de su creador. Esto nos dice que los hombres construyeron imágenes para adorarlas, en vez de conocer al único creador, como nos dice también en la Tanaj, en el Salmo 1, versículo 35. Los ídolos hechos con manos humanas tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden oír, porque no tienen aliento en sus bocas. Significa que las figuras religiosas o estampas o estatuillas no tienen ninguna autoridad en sí mismas. Qué mayor humillación es ser llevadas y traídas, vestidas y limpiadas por otros, para perdurar en el tiempo. ¿Cómo podrían escucharnos o realizarnos deseos si ni siquiera pueden cuidar de sí mismas, hechas de cualquier material? ¿Por qué se inclinan ante algo sin vida? Si los que tenemos vida podemos crearlas, ¿por qué se arrodillan y se humillan o les hacen ofrendas si están muertas? No tienen razonamiento ni alma, no tienen corazón o espíritu en ellas. En cambio, el Elohim, que se manifiesta en toda su creación, con la prueba de la vida, Él es omnipresente y todo lo puede. Él es el único poderoso. Esta parashá comienza con la letra Bet y simboliza la creación de nuestro mundo. Bet es la segunda letra del alefato o abecedario hebreo, porque antes de Bet hubo un tiempo donde fue creado nuestro Adón Yahshua HaMashiach o nuestro Mesías. La palabra Elohim está en plural y significa varios dioses o poderosos. Esto lo vemos cuando el pueblo de Israel le llamaba a Moisés Elohim, porque sabían que Yahweh estaba con él. Y en el caso de Elohim, cuando la Escritura dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, le está hablando a su hijo Yahshua, el primero que creó antes de toda la creación, y por medio de él creó todas las cosas, incluyendo los ángeles y las criaturas celestiales. Así que, por esta razón, Yahshua fue creado para ser líder de todos los seres creados por medio de él y para él. Yahshua es el principio y el fin, el Aleph y la Tav hebreas, o el Alfa y el Omega en griego. El principio comenzó separando las aguas de arriba, el domo que está sobre la tierra, de las aguas de abajo, que son los mares, como habla la escritura de Yahshua. El fuego y el agua dan testimonio de él, el principio y el fin, el juicio por agua durante el diluvio universal y el juicio por fuego para el día de la ira. Así acabará con el último orden mundial por su corrupción a la Torá. En el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas eran una separación entre el Eterno y su creación, vino el Ruach o Espíritu de Elohim a ordenar el caos. Y cuando en nuestra vida reina el caos, estamos listos para recibir a nuestro Elohim. Nuestro Adón Yahshua dijo, vengo a sanar a los enfermos, a curar a los quebrantados de corazón, porque los que están sanos no necesitan doctor. Por eso Bet y Reshit juntan el mundo físico con el mundo espiritual, porque estamos hechos de las dos cosas. Como el Mesías fue primeramente espíritu y bajó a la tierra en un cuerpo físico, así Elohim nos da su Ruach o Espíritu Santo. Yahshua es nuestro Adón y él salió de la palabra de Elohim. Él es el Aleph, que significa el líder, el uno, el primero, y la letra Tav, que significa pacto, contrato. Entonces Yahshua murió en una Tav, en una cruz, para sellar el pacto y vino a cumplirlo, no vino a abolirlo. Porque el primer pacto que hicieron nuestros padres en el monte Sinaí, cuando Moshe rompió las primeras tablas de la Torá por culpa del pecado de adorar al becerro de oro, el pacto no pudo ser, y Yahweh no se pudo casar con su pueblo Israel, porque le había sido infiel con un ídolo. Por eso tuvo que venir a morir Yahshua, para que al resucitar pudiera tomar a la novia y renovar el pacto. Así puede casarse con la novia infiel, dando su sangre como pago o dote por la novia, y así Elohim cumple con su voluntad de casarse con el pueblo de Israel.
En Génesis 1:15 dice, Yahshua es la imagen visible del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por él y para él, y él está antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. El Mesías es también las primicias o el reshit de la resurrección, cuando resucitó al tercer día y con Él muchos de los muertos que habían en Jerusalén. En Corintios 15:20 al 23 dice, pero el hecho es que Mashiach Yahshua ha sido resucitado entre los muertos, la primicia de los que han muerto, porque ya que la muerte vino por un hombre, refiriéndose a Adán en el jardín del Edén, también la resurrección vino por un hombre, porque así en relación con Adán todos mueren y en relación con el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach Yahshua es la primicia. Después, todos los que pertenecen al Mashiach, en el momento de su venida, y también para los que no le conocen, unos a resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. Entonces surge la pregunta, ¿para qué nacimos? El hombre fue creado con el propósito específico de cumplir la Torá. Si no lo hace, se rebela contra el propósito de su existencia, porque el Creador es dueño de toda la vida que creó, con derecho de juzgar y gobernar sobre toda su creación, tanto en los cielos como en la tierra. Y toda tiene un significado, y nos dio el derecho de elegir entre el bien y el mal, sin opresión o doctrinas por hombres. Nos pone la verdad enfrente para ser libres de pensar y de decidir en conocimiento y sabiduría, para no desviarnos con la mentira, siguiendo nuestros propios deseos, sabiendo distinguir entre el bien y el mal. Elohim es el ser superior que dio inicio al tiempo y al espacio, la materia y la vida, con un propósito específico, teniendo toda potestad sobre su creación. Elohim sabía lo que ocurriría antes de crear el mundo, como dice en Apocalipsis 13:8. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el libro de Pedro o Kefas 1:20 dice, ya destinado y preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. En Juan 17:15 dijo Yahshua, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y en el versículo 14, porque me has amado antes de que el mundo fuese. Y en el libro de Lucas 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim. ¿Y quién es la palabra? Dice Juan, Yohanan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Significa que el Padre se manifiesta en este mundo a través de su Hijo, no como se cree en el paganismo, que Elohim puede reproducirse mezclándose con la raza humana y tener hijos. Cuando dice mi hijo, significa que Yahshua es una extensión de Yahweh en la tierra, su Ruach, y cuando mencionamos a los hijos de Elohim, habla de su creación en los cielos, y lo recibieron con agrado, como dicen Juan o Yohanan 1:12. Pero todos los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Elohim. Y reiterando, Yahshua dijo, el que me recibe a mí, recibe al Padre. La palabra bara tiene que ver con la acción de producir o traer algo a la existencia, porque solo Elohim puede crear de la nada, sin tomar algo que ya existe como semilla inicial, como dice en Hebreos 11:3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el libro de Deuteronomio también nos habla de un cielo visible y uno invisible. La palabra Shamaim expresa uno o varios cielos, y los cielos de arriba pueden estar divididos con los cielos de abajo. Como mencionó el apóstol Pablo, Shaul, en 2 de Corintios 2-4, dijo haber estado en el tercer cielo, y en Isaías 40:22 dice, Él extiende los cielos como una cortina, o en Génesis 1:17,
y puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar. En hebreo, Shamaim significa agua y fuego, y la tierra es el orbe en contraste con el cielo. En los escritos mesiánicos podemos encontrar cómo cayeron en pecado algunos ángeles, como dice en la segunda carta de Pedro 2:4. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservados para el juicio, significa que los demonios no podrán ser perdonados por su rebelión contra el Eterno, a diferencia de nosotros, que alcanzamos redención por medio de la sangre del Mesías. Y aunque las Escrituras no nos revelan la fecha exacta de la caída de los ángeles, se sabe que fue cuando Adán y Java tenían muy poco tiempo de haber sido creados, ya que por medio del serpiente, el serpiente, como dice en hebreo, entró el pecado al mundo y la muerte. Hasatán es quien lideró a los ángeles que se rebelaron contra Elohim. Su nombre significa opositor, enemigo, calumniador, y como lo llamó nuestro Adón Yahshua, el padre de mentira. En Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el libro de Isaías, relata que los cielos y la tierra fueron hechos al mismo tiempo, pero el tiempo es relativo dependiendo de dónde se esté. Por ejemplo, el tiempo en la tierra no se alinea con el tiempo fuera de ella, en donde está el Eterno, porque Él no tiene fin y no está sujeto al tiempo. Después de que separó las tinieblas de la luz, creó una distinción entre el bien y el mal. Por eso Yahshua es la luz del mundo, que vino a alumbrar en la oscuridad. Continuando con el relato en el libro de Génesis, dijo Elohim que haya expansión en los cielos para separar el día de la noche y sean señales para estaciones, días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Después Elohim creó los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y toda ave según su género, como lo narra en el libro de Job 40:15-19, como el Behemoth, un tipo de dinosaurio marino 1700 años antes de la era común. Después de los animales creó al ser humano, soplando el aliento de vida en su nariz y lo hizo ejercer dominio sobre los animales. Elohim fue muy claro respecto a la diferencia que había que haber entre hombres y mujeres. Por eso, el estado más depravado de la humanidad es cuando se pierde su identidad sexual, porque anula la reproducción de los seres humanos. Por esta razón, en la Escritura lo marca diciéndonos: Yahshua en el nuevo pacto, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan varón con varón, ni mujer con mujer, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y así eran algunos de vosotros, pero fuisteis lavados y justificados y santificados en el nombre de nuestro Adón, Yahshua el Mesías, y en el Ruach, espíritu de nuestro Elohim. Porque en el principio, como también cuando salieron del arca, Elohim les dijo: sean fructíferos, multiplicaos y llenad la tierra, y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Por eso es muy raro que un hombre y una mujer queden sin haberse casado. La familia es el pilar principal de la sociedad. Por eso Elohim bendijo al hombre cuando Java o Eva, su mujer, estaba al lado de él, y la bendición alcanzaría a su esposa para poder procrear. Por otro lado, el sexto día Elohim terminó su creación, y el séptimo día descansó. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y bendijo el séptimo día y lo santificó, porque cesó de toda su obra que él había creado para hacer. Por esto ningún otro día de la semana lleva esta bendición especial. Y no solo esto, sino que además también lo santificó como su exclusiva posesión,
como dice en Isaías 58, 13 al 14, si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses, en mi día Kadosh santo, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh santo de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honrarás no haciendo tus cosas habituales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Porque de la boca de Yahweh ha hablado. También nos dijo, guardaréis el Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros, y por todas vuestras generaciones, a fin de que sepas que yo soy Yahweh quien lo santificó. En Éxodo 20, 8 al 11, recuerda el Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Significa que este es un día sagrado donde no compramos ni vendemos, no encendemos fuego. Ese día se instituyó después de la creación del hombre y es de Yahweh, pero fue hecho para el hombre, no para los judíos, sino para todos los servidores de Elohim, y no existe en las Escrituras ningún otro texto en donde diga que este pacto perpetuo de Elohim con nosotros queda abolido o que se haya cumplido de manera espiritual. Por eso el sexto día preparamos todo lo que no debemos hacer en el día séptimo, el sábado, porque el Shabbat comienza el viernes por la noche y termina el sábado en la noche. Elohim nos mostró su amor y su misericordia con esto, desde la creación del mundo. Por eso cuando decimos que Elohim es amor, si alguien no conoce a Elohim, entonces no conoce el amor, y el que permanece en el amor, permanece en Elohim. Elohim Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz su aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. El hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo que sigue con vida, y regresa al Padre después de que el cuerpo muere. Es la vida regresando a quien la prestó, y el alma es el ser, la conciencia, los recuerdos, quienes somos nosotros. Yahshua HaMashiach nos dijo que el día más importante de la vida de un hombre es el día en que muere, porque ese día estará frente al trono de nuestro Elohim y será juzgado frente a la corte celestial. Ese día no seremos juzgados mediante nuestras propias reglas morales de cada cultura o nacionalidad, sino mediante las leyes de nuestro Creador. Por eso es importante conocer cuáles son los parámetros del Eterno, qué considera bueno y malo, a diferencia de los animales que no tienen la conciencia ni el raciocinio de los seres humanos, y el hombre solo puede alcanzar la inmortalidad teniendo una relación muy estrecha con el Todopoderoso, ya que Él es el único que puede dar y quitar la vida. Así lo leemos en Ezequiel 18:4, en donde dice, miren, todas las almas me pertenecen a mí, ambas, la de los padres y los hijos, son igualmente mías. Así que la persona que peque, él mismo es el que morirá. Y en Mateo 10:28 nos lo aclara, no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Geinón. La segunda muerte significa que el alma y el cuerpo no son la misma cosa, y que el único que decide quién da la vida y quién muere es nuestro Elohim. Él es el único que puede revivir a los muertos, como lo vimos en Yahshua, nuestro Mesías. Continuando con la escritura dice, Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. Y en medio del jardín puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida se cree que estaba sembrado en donde hoy se encuentra el templo de Jerusalén o Yaroshalán, y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el monte de los olivos. Habían 4 ríos que salían del jardín o huerto del Edén. El primero es Pishón, rodeando la tierra de Jávila, el río Nilo, donde se halla oro, bedelio y ónice. El segundo río es el Gijón, que rodea la tierra de Cush y significa estruendo. El tercero es Hidekel, que va del oriente de Ashur, y el cuarto es Peral,
aguas que fructifican. Puso al hombre en este jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Al existir el árbol del bien y del mal, significa que el mal ya existía. Y comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal, se nos abrirían los ojos ante este conocimiento, y la caída del hombre era una posibilidad. Por el libre albedrío que Elohim puso en cada uno para decidir conociendo lo bueno y lo malo. Por eso el mandamiento de no comer de este árbol para evitar morir y pasar la prueba de fidelidad, ya que el pago del pecado es muerte, el hombre comenzó a enfermar, envejecer y morir después de que comió de este árbol. Por eso obedecer los mandamientos buenos nos traen bendición, pero los mandamientos negativos, si los desobedecemos, nos traen maldición y no nos protegen. Por eso la Torá es una instrucción de vida, no una ley que nos censura. Es una advertencia y una instrucción dada con amor para nuestro beneficio y protección, para no caer en los engaños y las corrientes de este mundo. La palabra mitzvah, traducida como mandamiento, es un encargo o significa aquel que obedece conscientemente y voluntariamente. Contamos con una relación íntima y eterna con nuestro Creador, pero cuando no escuchamos, hallamos decadencia espiritual, llegando a un estado inferior que el de los animales, como le pasó al rey Nabucodonosor, perdiendo el juicio y viviendo como un animal por 7 años. Por su arrogancia, él fue humillado. Existen 3 tipos de muerte: la muerte física, cuando el cuerpo muere; la muerte espiritual, cuando Elohim retira su rostro sobre nuestro espíritu. Este se apaga delante de él. Es como estar muerto y como estar desconectado del Eterno. Y la tercera muerte, la de todo el ser, donde la conciencia que se encuentra en el alma es destruida, y el cuerpo también, en el lago de fuego y azufre. Cuando Elohim le dijo a Adán: el día que comas de este árbol ciertamente morirás, se refería a las 2 cosas: a la muerte espiritual por el desapego a él, por el pecado, y la muerte física del cuerpo. Recordemos que para Elohim 1000 años son un día. Por eso a sus 930 años de edad murió Adán, y según la tradición judía fue enterrado en la cueva de Macpela, cerca de la puerta del jardín del Edén. De ahí que Abraham tenía tanto interés en comprarla, donde fue sepultada su esposa Sara, él y sus descendientes. Como el hombre no fue creado para estar solo, por eso Elohim creó a la mujer del costado de Adán y la puso frente a él para ser su ayuda idónea. Como fue carne de su carne y hueso de sus huesos, fue llamada Isha, porque fue tomada del Ish, hombre. Es como si dijéramos que fue llamada Hombra, porque del hombre fue tomada. Y el propósito de la mujer es darle compañía por medio de una familia, apoyo y ayudándole en la crianza de los hijos, todos fieles al Eterno. La palabra ayuda significa proteger y cuidar, y reflejan lo mejor que se puede recibir de una persona cuando hay necesidad. La naturaleza enseña que el hombre está incompleto al vivir sin la mujer, porque no está capacitado para vivir solo. Su ayuda idónea le brinda consejo que el padre provee por medio de su esposa. Así la mujer depende también del varón para que la provea y proteja por medio de su trabajo y su consejo, porque él tiene la autoridad en su hogar, siendo responsable de él para instruir a su esposa y a sus hijos, llevando también la sabiduría del Eterno a su casa. Y así Elohim habla de la boca de la esposa y del marido para la bendición de su hogar, porque a la hora de decidir sobre su casa, el varón es quien tiene la última palabra. Él es quien lleva el orden en su familia, porque la cabeza de la esposa es el marido, quien decide, como está en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de toda mujer casada es su marido, y la cabeza del Mesías es Elohim. Si la mujer es temerosa de Elohim, tratará bien a su marido, pero si el marido actúa en contra de la voluntad de Elohim, ella podría volverse en su contra, porque la mujer no fue hecha para pensar de la misma manera que el hombre, porque ve las cosas de un ángulo diferente para complementar al varón, porque él ve todo de manera general, pero la mujer se fija en los detalles.
Por eso él tiene la obligación de escucharla y así los dos ven las cosas de manera completa y toman las decisiones en conjunto para dirigir mejor su familia. La mujer no fue tomada del polvo para ser pisada, ni de la cabeza del varón para dominarlo a él, sino de su costado para ser parte de él, porque fue sacada de él para ser perfeccionada y compartir con él como su ayuda idónea. En Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella. Por eso la novia del Mesías ya existía antes de que él se entregara en la cruz, para morir por ella. La novia del Mesías son sus fieles dentro del pueblo de Israel, como dice en Jeremías 3:14 y en Mateo 6:18. También te digo esto: tú eres Kefa, que quiere decir roca, y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Sheol, la muerte eterna, no podrán vencerla. Cuando Adán despertó del sueño, sus primeras palabras fueron: esta vez. Cuando vio a Java o Eva frente a él, haciendo alusión a que ella era como él y que ellos no eran iguales a todos los animales, algún ser que podía llegar a ser, así como él o igual a él. También se cree que Adán sabía hablar hebreo. Por otro lado, se sabe que el hombre no tiene derecho a cohabitar con una mujer ante Elohim sin un pacto matrimonial, porque el hombre se separa de su padre y de su madre para poder formar su propia familia, y así ella, su novia, se convierte en su mujer. Ella pasa a ser de su propiedad, como dice en el libro de Cantares 6:3: yo pertenezco al hombre que amo, y él me pertenece a mí. Él pastorea su rebaño entre los lirios. Así, él se adherirá a ella y este pacto matrimonial será registrado en el cielo. De quienes se desposan frente a las autoridades debajo de la jupá, lo hacen frente a Elohim y él los une, y entonces ella pasa a ser su compañera, la mujer de su pacto. Continuando con Génesis, como dicen las escrituras hebreas, el serpiente era más astuto que todos los animales del campo que Elohim había creado y engañó a Java diciéndole que sería como Elohim si comía del fruto del árbol que Elohim les había prohibido comer, y que además no morirían, sino que al contrario, se les abrirían los ojos alcanzando la misma sabiduría que Elohim, serían como el mismo Elohim. Pero a diferencia de ella, Adán no fue engañado. Él no creyó en la mentira de Hasatán, de disfrazar la protección que nos da nuestro Elohim mediante su instrucción, como si fuera esclavitud, y esta ha sido una estrategia de Hasatán desde el principio, y de decir que la ley de Elohim ya fue abolida y clavada en la cruz con nuestros pecados. Ahora ya podemos volver a pecar. Al fin, el Mesías ya pagó por nuestros pecados futuros, como si los 10 mandamientos hubieran perdido su valor. Ahora ya podemos vivir sin Torá. Recordemos que el nuevo pacto en el griego menciona la palabra anomia, que significa sin Torá, cuando dice que no podrán entrar al reino de los cielos quienes practican la anomia. Afuera los perros y los hechiceros y los que practican anomia sin Torá. Yahshua les cerrará la puerta en la cara, y los que hayan aparentado ser parte de los invitados, pero no tengan las vestiduras blancas, también los sacará. Las vestiduras blancas son las acciones justas, y los que son justos también guardan la Torá. Dijo Yahshua: no he venido a abolir ni la Torá ni los profetas, vine a completarla, o sea, vino a sellar el pacto. Significa que lo único que quedó abolido fueron los sacrificios, porque la sangre del cordero inmolado Yahshua ya fue derramada una sola vez y para siempre, dando hasta la última gota de su sangre, llenando el hueco donde estaba encajada la cruz, y al momento de su muerte, en el terremoto que abrió el monte de los olivos, por esa grieta bajó la sangre hasta el propiciatorio del lado derecho del arca, que se encuentra escondido entrando por la cueva del profeta Jeremías, debajo del monte de los olivos, exactamente en donde estaba la cruz de Yahshua. Y esto concuerda perfectamente con la escritura en donde dice que cuando el Mesías regrese pondrá sus pies en el monte de los olivos, y éste se partirá en dos. He aquí un secreto: el arca estaba debajo de la cruz, y la casa de Judá la resguarda con todos los objetos sagrados que estaban en el templo, como la menorá y todos los utensilios. Volviendo a Eva, sí le creyó al serpiente y comió del fruto y agregó un mandamiento.
diciendo que además de no comerlo, Elohim también les había prohibido tocarlo. Pero Elohim solo les dijo: no lo comáis. No debemos de añadir ni quitar a los mandamientos, ni llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno, porque nuestra opinión o sentir respecto a algo no siempre es la verdad. Por eso consultar a Elohim primero no es dictadura. Si hay quienes incluso consultan a los dioses falsos y ponen su fe en ídolos o astrólogos, consultando las estrellas como la adivinación, con más razón consultar primero a nuestro Creador. Java le dio de comer del fruto a Adán, diciéndole: yo comí y no morí. Se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos, y al conocer la maldad se avergonzaron y se cubrieron con hojas de higuera. En ese tiempo se cree que los frutos eran más grandes, pero después de que Elohim enojado maldijera la tierra por su desobediencia, son como los conocemos. También nacieron plantas con espinas, su corrupción degradó su espíritu y el miedo entró en el mundo. A causa del pecado, Elohim le quitó el título de propiedad de la tierra a Adán y se lo otorgó a Hasatán. Por eso Hasatán es el príncipe de este mundo. Él tomó esta escritura y le puso 7 sellos, los que llamamos los 7 sellos del Apocalipsis. Luego, la autoridad de este mundo pasó a manos de Hasatán. Él lo gobierna y lo administra hasta la venida de nuestro Adón Yahshua. Porque Elohim es el creador, pero Hasatán es el gobernante de este orden mundial. Esto contesta la pregunta de por qué Elohim permite que sucedan cosas malas en el mundo, si él es bueno. Si Adán perdió el título de propiedad de la tierra de manera legal, Yahshua ha de quitar los 7 sellos y tomar el título de propiedad de manera legal. Y eso lo hizo a precio de sangre en la cruz, resucitando al tercer día. Por eso llevó la corona de espinas, simbolizando con las espinas la maldición de la tierra, que llevó sobre su cabeza, clavado en un tronco de árbol, como el árbol del fruto prohibido, y el castigo de nuestros pecados cayó sobre él, molido a golpes, arrancando su carne por el látigo, mostrando sus entrañas y cargando el peso de la cruz, el peso de nuestro castigo sobre él. Así como dijo el profeta Isaías 53:5, pero él fue herido por causa de nuestros pecados, manchado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Él vino a sellar el pacto en la tapa, que es la cruz. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, el sello final de nuestra redención, levantando el pacto, como Moisés proféticamente levantó la serpiente en el desierto, haciendo alusión al Mesías venidero. Como Adán y Java no admitieron su culpa, ni pidieron perdón, y tampoco se arrepintieron cuando Elohim les preguntó: ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol cual te prohibí comer? Adán no admitió su decisión, sino que culpó a su mujer, y ella tampoco admitió, sino que culpó al serpiente. No sabemos cómo hubiera actuado Elohim si hubieran admitido su culpa arrepentidos, o si Adán hubiera decidido no comer para no sufrir el mismo destino que su esposa Eva. El castigo del serpiente fue despojarlo de sus patas y condenarlo a arrastrarse él y su descendencia hasta el fin de los tiempos, poniendo enemistad entre él y la descendencia de la mujer. Pero con el conocimiento del mal, el hombre tiene inclinación al Yetzer Hara, el hacer el mal, y el Yetzer Hatov, el hacer el bien, y un libre albedrío para decidir cuál de los dos caminos escoger. Por eso dice Elohim: pongo delante de ti el camino del bien y del mal. Elige. Las promesas fueron hechas a nuestro padre Abraham, mediante su hijo Yitzhak, a través de su hijo Jacob y Yosef. En Génesis 3:15 se narra la profecía del Mesías venidero, en donde dice: pondré enemistad sobre ti y la mujer, entre su semilla y tu semilla. Su semilla aplastará tu cabeza y tú le morderás el talón. Significa que la descendencia de la mujer, que en el sentido espiritual es de Israel, de donde nació el Mesías Yahshua, él pisotearía la cabeza de la serpiente y como respuesta sería herido en el talón.
Así, el Hijo de Elohim, que nació de una mujer, se manifestó con propósito de destruir las obras de Hasatán. Yahshua es la finalidad de toda la Torá. Al cumplirla, como muestra en Filipenses 2:8, dice, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Siendo así, ¿cómo pueden decir que la Torá quedó abolida de unos años para acá? Si Yahshua es la finalidad de la Torá, la palabra que se hizo carne, fue para venir a completar y sellar el pacto. A la mujer se le dio el castigo de parir a los hijos con inmenso dolor y quedar sujeta a la voluntad de su marido, y el castigo de Adán, el trabajar para comer y dar sustento a su familia. El nombre de Eva es Java, nombrada así por Adán. La raíz de la palabra Java es Hayá, que significa vida, porque Java sería la madre de todos los vivientes, asegurando la existencia de la mujer y el hombre hasta el fin de los días en la tierra. Por otra parte, los sacrificios de animales y las ofrendas se practicaban desde los tiempos de Adán y Java, ya que al transcurrir el tiempo, los hijos de Israel, poniendo sus manos sobre machos cabríos, pasaban de manera simbólica el pecado del pueblo, y al derramar la sangre del animal quedaba expiado el pecado de todo el pueblo, para que no muriéramos delante de Elohim por nuestro pecado, ya que la consecuencia del pecado es muerte. En la sangre están grabados todos nuestros pecados por generaciones enteras, ya que la sangre es agua y el agua tiene memoria de todo lo que sentimos, vemos y oímos. Por eso Elohim nos juzga mediante la sangre, y no podemos comer sangre ni de los animales. Por eso el Mesías dio su sangre, que era libre de pecado, y al recibir al Mesías nos salva con el bautismo en su nombre, haciendo como seres nuevos, cubriendo con su sangre la nuestra. Como cuando cometimos pecados antes de ser convertidos a la verdad, y nuestros pecados nos son perdonados sin importar la gravedad de lo que hayamos hecho, y cada uno es salvo por su propia fe obediente. El único medio de salvación es a través del Mesías. Entonces dijo Elohim, aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, previendo que comieran también del árbol de la vida, y al no morir no pudieran entrar en su plan de ser redimidos con el sacrificio del Mesías, decidió sacarlos del jardín, y esa es la promesa que nos hizo Yahshua en el nuevo pacto cuando dijo, el que tiene oído oiga lo que el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, dice a las congregaciones. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río está el árbol que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. La Torá también es simbolizada como un árbol del que emana sabiduría para Israel en su tierra y en las naciones. Por medio de Israel ahora tenemos acceso al árbol de la sabiduría, que es la Torá, para alcanzar la vida eterna. Adán conoció a su esposa Java, y ella concibió y dio a luz un hijo, Caín. Caín trajo una ofrenda a Elohim de frutas y verduras. A su vez, su hermano Abel, trajo otra ofrenda de lo mejor de su rebaño, su primogénito de su ganado, examinado por él y su madre. Pero Caín no halló gracia, porque no se esmeró en traer lo mejor que tenía, solo cumplió con traer algo. Esto sucedió el 14 del mes primero del año judío, también llamado Abib, entre marzo y abril del calendario gregoriano, el día que se celebra la Pascua hebrea o Pesaj, ese día que nuestro Mesías Yahshua fue sacrificado a la misma hora que se hacían los sacrificios de animales para la expiación de los pecados del pueblo, a las 9 de la mañana. Entonces Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató, porque Elohim vio las intenciones del corazón de Abel y su entrega y su fe, y con fuego del cielo consumió su ofrenda con rapidez, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Caín ardió en ira, y viéndolo así Elohim le habló diciendo, Caín, si haces el bien no serás aceptado, pero si no haces el bien, el pecado toca tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Significaba que si era sincero de corazón, también sería aceptado y no tendría por qué competir con su hermano,
porque el que se arrepiente de sus malas acciones es perdonado. Pero Caín no lo escuchó y tomando una piedra en el campo lo mató. Entonces Elohim le habló preguntándole, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano claman a mí desde el suelo. La sangre, refiriéndose a la descendencia que ya no tendría a Jebel. Entonces Elohim puso una señal en la frente de Caín para que todo aquel que lo viera no intentara matarlo, para vengar a Jebel. No se sabe cuál fue la marca, pero se piensa que pudo ser una letra o una protuberancia en su frente. Adán tuvo otro hijo llamado Shet, que significa sustituto, en vez de Jebel, pues Caín lo mató. Shet se casó con una de sus hermanas, y Caín secuestró a su hermana menor y hubo descendencia. Shet también tuvo descendencia de su hijo, Enosh o Enoc. Elohim los bendijo diciendo, varón y hembra los creé. A Adán de la tierra roja o barro rojo, según la palabra Adamá, también podría interpretarse como carne y sangre. Por la descripción de la tierra roja se piensa que la descendencia de Adán era de piel morena, como la tierra roja. Los príncipes de la casa de Israel, como la mayor parte de la población en el Medio Oriente, es de piel morena. Otra profecía encontrada al escudriñar la escritura hebrea, que juntando el significado de los primeros descendientes de Adán y Java, nos habla de la historia completa que cuenta la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando nos dice: el terrenal fue puesto como una propiedad que fue degenerada. El exaltado Elohim bajó siendo consagrado, y en su muerte envió alivio al miserable. Significa que desde el principio Elohim sabía que tendría un redentor para su pueblo, el hijo de Shet, Enosh. Obedeció a Elohim por 200 años y engendró hijos e hijas, pero desapareció porque fue muy grato ante los ojos de Elohim, y él se lo llevó vivo, fue arrebatado de la tierra entre los hombres. Esta es también una sombra profética del día del Natsal o Harpazo, cuando vendrá Yahshua y arrebatará a su pueblo fiel antes de la ira de Elohim y el juicio final, como dijo el apóstol Pablo Shaul en primera carta a los tesalonicenses 4:17. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón Yahshua. En la última parte de esta parashá, en el libro de Génesis, se cree que Noé creó herramientas y técnicas para labrar la tierra, porque antes no había, y dice en la Tanaj, a quien llamó Noaj, que significa lleno de descanso, porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra, la cual el Adón Yahweh maldijo. Más adelante en Génesis o Bereshit 6:12 dice así: los hijos de Elohim, los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieran. Esto lo hicieron contra el propósito de Elohim, porque los ángeles, como las criaturas celestiales, no tienen un género como masculino o femenino, ya que ellos no se reproducen como nosotros, y no lo necesitan. Pero al bajar a la tierra, ellos se hicieron cuerpos humanos o parecidos al de nosotros los humanos, y liderados por Hasatán tomaron para sí todas las mujeres que quisieron, como la afirma en el libro de Génesis y en el libro de Enoc. También están escritos los detalles y cuenta que cayeron bolas de fuego sobre la tierra, y Enoc, al ir a ver a dónde habían caído, vio que eran esferas que se abrían por la mitad, saliendo de ellas hombres, y al acercarse para hablarles, quedó aterrado, ya que parecían hombres, pero no lo eran. Entonces Enoc se escondió, igual que las personas de su época. Pero ellos comenzaron a tomar mujeres y a mezclar especies. En Génesis habla de la descendencia de estos ángeles. Génesis 6:4. Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre, como Nimrod, que se creía Dios entre los hombres, y construyó la torre de Babel. El libro de Enoc también nos cuenta cómo los gigantes dominaron la tierra
por ser salvajes y crueles. Eran muy fuertes y llenaron la tierra de idolatría. Los ángeles caídos eran adorados como si fueran dioses. Esclavizaron al mundo antiguo, como lo cuenta en la escritura en la época de Noé, donde reinaba la sodomía, esclavitud humana, donde vendían y compraban hombres, mujeres y niños. La depravación de la humanidad era extrema, con sacrificios humanos en los lugares altos, construyendo pirámides antes de que los polos de la tierra fueran un impedimento. Floreció una civilización de adoración a los ángeles y a sus mezclas entre las especies. Elohim había creado varias especies de animales, pero éstas se mezclaron, así como también las especies de las plantas. Tal vez el libro de Enoch ya no es tomado como un libro inspirado, ya que fue sacado del concilio, aunque había sido aceptado en el concilio de Nicea, donde eran reconocidos 84 libros como inspirados por Elohim, sin contar los otros libros que desaparecieron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, y otros libros que se encuentran resguardados en las bóvedas del Vaticano y el mundo no conoce. Existe un libro que se llama el libro apócrifo de Jasher, donde narró a nuestro padre Abraham andando en el desierto. Él se encontró con una caravana y al acercarse vio que eran hombres muy grandes y fuertes, pero su cabeza no era de hombres. Mucho de lo que ahora vemos en las civilizaciones antiguas eran conocidos como dioses o demonios. Los sumerios, los egipcios, mitad hombre y mitad animal. En historias griegas, los centauros, sirenas y otros. En los nórdicos se hablaba de seres extraños como hadas, duendes, gigantes o troles, ya que en su época pintaban en las cuevas lo que veían, y hay vestigios de todas las estatuillas que adoraban con cabezas de reptiles o águilas. También está en el cuarto libro de Esdras, donde se habla de un lugar de tormento eterno. Ahora lo llamaríamos como el infierno. Pero volviendo a la Tanaj, ahora solo nos quedan 66 libros como inspirados, y los otros al menos son escritos históricos. Las mezclas que hicieron con la creación de nuestro Elohim Yahweh son consideradas una abominación por él, y las prácticas no admitidas dentro de su pueblo. Por eso siempre prohibió al pueblo de Israel mezclarse con las demás naciones que practicaban los sacrificios humanos, el canibalismo y las relaciones sexuales con animales. Tampoco toleraba las mezclas entre animales de diferentes especies. El libro de Enoch narra cómo las bestias que Elohim creó al principio eran herbívoras, pero las segundas bestias de estas mezclas empezaron a devorar a las primeras. También como lo narra el libro de Génesis, los gigantes eran muchos y sometían la tierra. Los gigantes continuaron viviendo después del diluvio. Eran los hijos de Anac y se hacían llamar los anaquitas, y Goliat que luchó contra el rey David. Los gigantes devoraban las cosechas, luego el ganado y posteriormente a los humanos. Fue por eso que toda la maldad que desarrollaron los hombres mediante la sabiduría que les entregaron los ángeles caídos a la humanidad, que Elohim envió el diluvio universal, destruyendo toda la idolatría y la evidencia de sus prácticas de hechicería, el conocimiento de las tinturas para la cara, el de las frecuencias sonoras, el corte de raíces y hierbas, tanto para matar como para sanar, el conocimiento de la astrología, la adivinación por medio de médiums, limpias, amuletos, anatemas, el arte de la guerra, las técnicas de la nueva era que aún se practican como yoga, poner la mente en blanco para que los demonios entren y posiciones específicas del cuerpo, identificándose con un demonio en particular o Dios. Pero estas prácticas se han extendido disfrazadas de cultura, como en las tradiciones prehispánicas, que siguiendo los mismos pasos de sus antepasados construían lugares altos para celebrar a la muerte practicando los mismos sacrificios humanos o el canibalismo a estos dioses falsos, porque Elohim nuestro creador es uno,
el único Elohim, Él es el único poderoso. Por esta razón no creemos en la Trinidad, ni nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estas palabras fueron una añadidura a las traducciones al español, porque en las escrituras originales, en las escrituras hebreas y en las escrituras griegas no existe la Trinidad. No está, porque la Trinidad es una entidad pagana que fue introducida en las traducciones y la adoraban en Babilonia. Los celtas la conocían como 3 dioses en uno, como en las leyendas japonesas donde 2 o más dioses se fusionan para formar uno solo. Nuestro Elohim es uno, como dice en la escritura en el Shema Israel, tu Elohim es uno. Entonces no existe la dualidad y no existe la Trinidad en las escrituras originales hebreas y griegas. Nos bautizamos en el nombre de Yahshua porque Él es el camino al Padre. Por eso Elohim prohíbe estrictamente toda la adoración a ídolos de cualquier tipo. Todos los ídolos de las naciones son demonios, como la reina del cielo que todos conocemos y que se menciona en el libro de Jeremías, capítulo 44, que condena a adorar a la madre y el hijo, la diosa Astarte, Semiramis, para los egipcios, Ishtar, y para nosotros, la Virgen, tomando el nacimiento del Mesías como referencia para afirmar que se trata de la misma, pero no es así. Hasatán es un imitador que copia las profecías y las costumbres sagradas del pueblo de Elohim para torcer el mensaje y llenarnos con ideas paganas hacia la idolatría, desviando el significado original de las escrituras hebreas, ya que nuestro Elohim prohíbe todas estas prácticas para que no se diga que las hacemos en su nombre, ya que los hombres las utilizan para el mal, y por esto Elohim no dará habilidades a nadie para realizarlas. Entonces, si alguien las practica, es por obra de los demonios. Así como la mujer que adivinaba el futuro, que encontró Rab Shaul, y que después de hacer una liberación demoníaca, ella quedó librada de todas estas entidades que la hacían adivinar el futuro. Quiere decir que los hombres no tenemos esas habilidades. Los demonios engañan a la humanidad, porque no son diferentes la magia blanca de la negra. Brujería es brujería y está prohibida. En Jeremías 10, Levítico 26, 1 Corintios 10:14, Deuteronomio 5:8, entre otros versículos de la Biblia en donde explica por qué no debemos adorar los ídolos. Bueno, esto ha sido todo por esta parashá de Génesis, la primera, y les agradezco mucho por haber llegado hasta el final de este video. Quiero darles las gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Yo sé que algunas de las narraciones de la Biblia pueden sonar difíciles de entender, sobre todo para los que son nuevos, pero podemos estar seguros que nuestro Adón Yahshua HaMashiach no miente, y nuestro Adón Yahweh Sabaoth siempre provee por nosotros. Así que les agradezco muchísimo por haber escuchado y nos vemos la próxima semana en el siguiente video con la siguiente parashá. Muchas gracias, shalom a todos y bendiciones. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino, bajo el talit de Yahshua.